A quienes hemos estudiado árabe hay muchas cosas de Federico Corriente Córdoba que nos han molestado. Mucho. Que usara su propio sistema de transliteración. Que llamara extravagantemente al mozárabe romandalusí. Que sacara una traducción de la poesía preislámica prescindiendo por completo del debate sobre su autenticidad alzado por Taha Hussain. Que esa traducción estuviera en un castellano falsamente arcaizante, con pasajes absurdos como «Ves el sirle de Gacela», cuando obviamente la poesía preislámica no era arcaica cuando se compuso. Si es que se compuso cuando se dice que se compuso. Que en la introducción de esa traducción cite mal a Ovidio. Que su diccionario sea absolutamente inmanejable y que, en general y en toda su obra, parece que haga denodados esfuerzos para no ser entendido. Pero su discurso ante la Real Academia Española, al tomar posesión de la silla K mayúscula en 2018, con el título «La investigación de los arabismos del castellano en registros normales, folclóricos y bajos», rebasó todos los límites imaginables. Evidentemente pesaba demasiado su conocimiento del árabe clásico y dialectal, del etiópico, del egipcio antiguo, etcétera, etcétera, y que fuera acogido ni más ni menos que por Juan Gil, como para que nadie se atreviera a hacerlo notar. Juan Gil presentó como posible la rebuscada etimología propuesta por Corriente, cito a Juan Gil, para al-Ándalus, que vendría del copto amenti, Hades, el oeste. En la época de la conquista de Egipto por el Islam, la población local llamaría al suroeste Emenderles, que los árabes debieron oír como Amandalis, una palabra que después fue confundida con Gándalus, vándalo. Por ello, según él, ha de acentuarse siempre al andaluz. Entonces sería Amandalis. Aunque ¿esto es un sinsentido? No, y además es bastante coherente con la idea de que Europa viene de la misma, es como el Erebo, es como el infierno, como el mundo de ultratumba para los pueblos que le pusieron griegos, que le pusieron nombre que no eran precisamente los que vivían en esa Europa antigua. Casi todo etnónimo es un exónimo. Bueno, en fin, esto no es un disparate. No es un disparate. Juan Gil la presentó como posible. Es muy rebuscada, pero no es un disparate en absoluto. Pero Juan Gil sí que disintió en otras muchas etimologías, sin dejar de alabar su fantasía. Por ejemplo, la etimología turca propuesta para tiburón, que esto me coge completamente, debería haberlo buscado, porque no sé si esto vendrá de Eguilas y Yanguas, pero bueno, de todas maneras, no quiero calumniar a Eguilas y Yanguas, pero vamos, es muy poco probable que tiburón venga del turco, pero bueno, aquí nos movemos todavía en que es discutible y poco probable. Vaya por delante que tanto Juan Gil como Alberto Montaner, que me merecen el máximo respeto, siempre han alabado la capacidad de Corriente para retractarse. Dice Juan Gil en su discurso: «Mi confianza en la fantasía de Corriente es ilimitada, si bien poco espero del poder imaginativo de investigadores poco avisados o de zoquetes de ideas fijas. Rectificar es de sabios, pero hay investigadores altivos que ni por pienso se apean de sus teorías una vez que las han fulminado desde su Olimpo particular. Corriente es el extremo opuesto, pues se esfuerza una y otra vez por ofrecer solución a los problemas sin que le duelan prendas si le llega la hora de cantar la palinodia». Claro, uno diría, por esa facilidad para retractarse, muchas veces parece que dispare con pólvora del rey, porque sabe que en cualquier momento va a poder volverse atrás. Mi crítica no es tanto a Corriente como a la ausencia de crítica o al exceso de benevolencia que generalmente acompaña a su obra, con lo que se le hace un muy flaco favor.
y sobre todo a los académicos legos en materias orientales y a la prensa, sobre todo a la prensa, que dieron por buenas afirmaciones muy temerarias que están en su discurso de ingreso en la academia y que se repiten en diversas ediciones de sus diccionarios de arabismos. Por ejemplo, especialmente grave me parece un titular que no me costará encontrar. Como esto es una disertación académica, no había pensado en citar a la prensa, pero bueno, es que precisamente no me estoy dirigiendo contra corriente como académico, sino contra la recepción que le da la prensa, y seguro que esto lo dieron agencias y se repite. Seguro que no es solo un medio el que lo repite. Bueno, voy a tener que añadir Federico Corriente porque aquí hay cosas que no son. Venga, ahora sí tiene que salir. Sí, el periódico, por ejemplo. No, me parece que es solo el periódico. Nah, el titular es solo de El Periódico de Cataluña, supongo. Imprudentísimo titular de El Periódico. Alabí, alabá, alabín bomba. Suena árabe y lo es. Bueno, un poco de calma. Aquí desde luego hay que exculpar a Corriente porque en ningún momento dice semejante cosa. Lo es. Está firmado por Ernest Alós. Bueno, 2018. Un poco de calma. Esto quizá no debería haberlo metido en la sección de catedráticos, de tropiezos de catedráticos, sino en el periodismo fantástico, porque aquí lo grave es la actitud de los periodistas, que es desde luego de una temeridad criminal. Leemos en el discurso: no es de extrañar en una sociedad bilingüe durante siglos como la andalusí que alguna de estas expresiones sea romance, totalmente. Verbigracia, chinchemonete y capit, romance andalusí, chinchelombete, ciñete el lomito, caped, cabe, y o parcialmente como chipichape, zafaforate y alabí, alabá, alabín, bomba, chipi, o sea que él interpreta que es, o sea, no, chipichape interpreta que es chipichapaj, chipichapaj, golpéame el cebo, zafafurat, se acabó el agujero, y Allah ibn ayabaad, Allah ibn bad. Jugadores, venga ya, el juego va bien. Bueno, como si durante la dominación árabe se jugara al fútbol, como si no hubiera que desconfiar de las etimologías demasiado complicadas, como eso de qué Marbella, como si hubiera un solo testimonio en ninguna lengua durante la dominación árabe y la presencia de los moriscos semejante a alabí, alabá, alabín, bomba, y como si esa fuera la forma en la que hubiera que partir, como si esa fuera la forma de la que hubiera que partir. Luis Fernando Lara, en su Diccionario del Español de México, explica que porra es dicho con el que se exhorta o arenga a un bando político, un equipo deportivo, etc., para apoyarlo, animarlo o festejar sus aciertos. Generalmente tiene un ritmo particular y a veces rima, como siquitibum, alabim bom bam, alabío, alabao, alabim bom bam. Está claro que quienes lo gritan, hasta aquí la cita del diccionario, está claro que quienes gritan estas cosas entienden que se trata de la preposición a y del artículo la. Mariano Azuela nos da un ejemplo temprano en la página 690 del segundo volumen de sus obras completas. Y si intentamos buscar un precedente mucho más antiguo de todo esto de la bing, bong, bang, en Céfalo Hipócris de Calderón de la Barca encontramos este parlamento. Ya sabéis que yo inclinado fui desde mi juventud a las letras, estudiando todo el bang, ben, bim, bom, bum, hasta el arte de Nebrija y las tablas del Talmud, sin dejar astro con quien no anduviese a tú por tú. Eso del bam, ben, bim, bom, bum es la secuencia con la que se estudian las vocales y además comentando esta idea, este barrunto, con el profesor Ramón Gutiérrez González, me mostró algunas cartillas
algunas cartillas del siglo XVIII que efectivamente usaban esto de bam, bem, bim, bom, bum, y era como se le enseñaba a los niños, pues cosas bastante innecesarias. Habla de educación y habla de una educación gradual, desde el bam, bem, bim, bom, bum, hasta el arte de Nebrija y las tablas del Talmud. Es un ejercicio de primerísimas letras. Ignacio Arellano lo explica en su edición como nonsense fónico, con alusiones grotescas explicitadas por el lenguaje mímico gestual. Pero bueno, no, quizá habría que dedicarle una sección de tropiezos de catedráticos más a Ignacio Arellano que a Corriente Córdoba, porque menudo tropiezo. Nonsense fónico, no, es como se estudiaba en las cartillas, en las escuelas. Todo esto hace referencia a una tradición educativa que tiene más sentido que se refleje en los cánticos estudiantiles y deportivos mexicanos que una frase arábiga completamente inédita e insólita. El mismo sentido que tendría jugar a hacer una traducción latina de obladí, oblada, o una tibetana de rama lama ding dong, y proponerlas como etimologías. Pero la fantasía de Corriente se desborda, esto remite a otro catedrático ya criticado, Gustavo Bueno, se desborda hasta ser causa de siniestro al llegar a este pasaje del discurso. En el mismo registro medio está el caso de ciertas frases repetidas en refranes o dichos castellanos muy conocidos, a pesar de ser actualmente ininteligibles o semánticamente absurdos, por su estructura fonética, morfológica, sintáctica o léxica. Verbigracia, atroche moche, según nuestra hipótesis, atención, no, lo es, no, según nuestra hipótesis, viene del andalusí, tujib ma wajab, ponga las condiciones que ponga, se sobreentiende, la esposa para acceder al divorcio. A trancas y barrancas, según nuestra hipótesis, viene del andalusí, atracam barranca, busca un rincón con la yegua y sobreentiende, para defenderte de varios atacantes. Chancharas, mancharras, según nuestra hipótesis, viene del andalusí, yat yara, mat yat yara, que si vino la vecina, que si no vino. Que si quieres arroz Catalina, dice siempre, según nuestra hipótesis, viene del andalusí, tirid a la rus actalina. ¿Quieres? Se sobreentiende a este esposo ante todos, acláranoslo. Parémonos aquí. Eso de arroz Catalina es un refrán catalán que encontramos en la primera edición de 1840 del segundo volumen del Diccionari de la Llengua Catalana habla correspondencia castellana y latina del castellonense Pere Lavernia Esteller. Como es castellonense, Esteller, Pere Lavernia Esteller. Arroz Catalina, que la carn embafa. Arroz Catalina, que la carn embafa. Arroz Catalina, que la carne empacha. Es decir, que lo de quieres no forma parte del refrán. Arroz Catalina, que la carn embafa. Y hay una segunda parte que Corriente no ha traducido al árabe. Se le ha pasado eso de que la carne empacha. Insisto, no quiero ir contra la figura de Corriente, quien, además, casi viene a presentar estas últimas etimologías casi como lo que son, juegos de palabras sin ningún fundamento científico, divertimentos literarios puestos en un lugar equivocado, que no deberían estar en una obra académica, en una obra científica, sino una obra, vale, erudita pero literaria, como cuando Ernesto Sábato juega con distintas derivaciones de la palabra cazzo al estilo de Chekhov. Pero debo exigir más rigor, seriedad y sentido común a los académicos y periodistas que comunican estas hipótesis como si fueran hallazgos y además lo hacen sin ninguna prueba documental, sin ningún indicio, sin ninguna duda razonable y sin ningún atisbo de verosimilitud.